Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos hablando de actos anticipados de campaña y también de la reforma electoral, varios aspectos que todavía no hemos tocado en este programa. Y le quiero dar la bienvenida al doctor Nicolás Loza Otero. Él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a quien recibo con mucho gusto en este estudio. ¿Qué tal? Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, decíamos de las reformas electorales, ha habido muchísimas, de hecho se habla de que pues tendrán los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral, una prueba de fuego porque se ha modificado muchísimo. ¿Cuál es el análisis que has hecho? ¿Cuál es el balance que tienes precisamente de estos cambios? Bueno, realmente en México, en las últimas elecciones prácticamente hemos entrado en una suerte de regularidad que consiste en que se celebra una elección mientras más competida e impugnada, deriva en una mayor probabilidad de que ocurra una reforma electoral. Esto ha venido sucediendo prácticamente desde 2000, se producen muchas reformas electorales, quizá la más importante antes de la actual, es la que sigue a la elección presidencial de 2006, que termina, pues como todos sabemos, muy impugnada por parte de uno de los principales competidores y que deriva en la deposición del consejero presidente, la renovación del Consejo General del todavía IFE y una reforma electoral cuya principal modificación es que centraliza todo lo que es el monitoreo y las pautas de propaganda electoral, que a su vez deja de ser materia de intercambio comercial, digamos, entre partidos y candidatos y televisoras o radiodifusoras privadas. El modelo se modifica radicalmente, se centraliza en manos de la autoridad federal y se utilizará desde ese momento tiempo del Estado para transmitir en él la publicidad electoral, que es esencialmente spots electorales, ¿no? Esa reforma me parece muy importante porque es el precedente, yo creo, de lo que va a suceder 6 años después con la reforma que actualmente vamos a experimentar en este proceso electoral. Y digo que es el precedente más importante y que me parece más indicativo, más claro, porque en 2006-07 se centraliza todo lo que es la pauta, todo lo que es el modelo de comunicación política que deriva en estas pautas de transmisión de spots, que es la Autoridad Electoral Nacional, la federal, la que supervisa que se pongan en donde deben ponerse, que se transmitan y que cumplan ciertas reglas en relación a contenidos. Bueno, esa centralización se replicará, pero amplificadamente, en la reforma electoral que se produce en los años de 2013-2014, al amparo primero del acuerdo político del Pacto por México, que hace, yo creo que aquí hay una cosa muy importante. En 2006 el principal perdedor pues, considera que en buena medida una de las condiciones que desequilibraron la competencia fue un uso desproporcionado de medios de comunicación por parte del ganador. Por eso es que se centraliza todo lo que es pautas de la comunicación política, ¿no? Y en 2012, ese mismo principal perdedor considera, pero creo que también lo venía haciendo el PAN y su partido y el PRD propiamente, considera que la principal fuente de la inequidad electoral es la creciente influencia que los gobernadores tienen sobre los procesos electorales. La mano negra famosa, ¿no? Que sí. se dijo. Sí, que intervienen, digamos, en la constitución Sí. de las autoridades electorales estatales, que intervienen en los procesos electorales con recursos. Claro. Aunque muchos señalan que esto no va a servir de mucho, ¿no? Que el que tiene la lana, pues siempre va a tener la lana. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo un poco en eso y otra, si quieres lo comentamos, pero digamos que ese es el diagnóstico. Sí. Lo que diagnostican los principales partidos perdedores de la contienda presidencial de 2012, que son el PRD y el PAN, es que una de las fuentes principales de inequidad electoral es precisamente el control de los gobernadores sobre las autoridades electorales estatales. Yo con esto no estoy sugiriendo que sea cierto, pero ese es el diagnóstico. Y ese diagnóstico los lleva a negociar en el Pacto por México que haya una reforma electoral que centralice. O sea, el precedente de centralización del modelo de comunicación política de la reforma de 2006-2007 se multiplica en la reforma de 2013 porque sobre todo
desaparece la constitución de autoridades electorales, estado por estado, con procedimientos, digamos, autónomos, con sus propias soberanías, en donde los congresos estatales pues elegían a sus autoridades electorales. Eso se modifica, las van a elegir ahora el nuevo Instituto Nacional Electoral, que junto con esta nueva atribución de nombrar a las autoridades electorales locales, va a incrementar atribuciones. Yo creo que la principal de ellas es que también la fiscalización va a pasar a manos de una autoridad central y se va a hacer la fiscalización de campañas real, ¿no? En tiempo real, y por una autoridad nacional, por una autoridad central, ¿no? Junto con esas modificaciones está también, digamos, que la regulación que ya existía, y que es el tema precisamente que ahora nos ocupa, sobre actos anticipados de pre-campaña y de campaña, que estaba, digamos, en principio establecida la posibilidad de regularse por el propio artículo 41 constitucional, que establece la duración de las campañas. Y es que antes teníamos campañas, pero no teníamos pre-campañas. Y resulta que a alguien se le ocurrió que podía adelantarse y los otros dijeron, ¿sabes qué? No, hay que regular las pre-campañas. Sí, ahí creo que se generó una figura de forma, yo diría que deficiente, y ahorita veremos por qué. Pero sí, efectivamente, esa regulación, es decir, la imagen de actos anticipados de campaña o de el establecimiento de la duración de las campañas electorales, eso es algo que existía antes de la actual reforma. Pero con esta reforma lo que se hace es que se precisa, por un lado, el alcance del asunto, porque se le da también especificidad a que puede haber actos anticipados de campañas en elecciones locales. Se especifica también que son las legislaciones estatales y la federal las que tienen que regular con precisión cuáles pueden ser las sanciones de los actos anticipados de campaña, y la ley federal y también las leyes locales establecen qué se entiende por acto anticipado de campaña. Y como bien decías, se introduce la imagen de pre-campaña. Y aquí yo diría un poco, ¿por qué me parece que la imagen de pre-campaña terminó siendo ineficientemente regulada? Porque se abre la posibilidad de que haya pre-campañas, en el supuesto de que habrá contiendas internas en los partidos para elegir a sus propios candidatos, lo cual supone que los que pretenden ocupar un puesto de candidato dentro de ese partido, pues presenten sus puntos de vista a sus militantes, compitan por el voto de estos militantes y posteriormente en un acto electoral pues se decida quién gana. Bueno, pues lo que sucedió es que se establece la figura de campañas, pero no se hace obligatoria la celebración de elecciones internas para los partidos. Que eso, digamos, es algo, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que celebrarse elecciones primarias, en México es una opción. Y lo que terminó sucediendo es que los partidos, en su mayoría, no todos, y incluso dentro de los propios partidos que sí lo han hecho, hubo desigualdades regionales, pero la mayoría de los partidos optaron por tener un solo candidato para los distintos puestos de elección desde el periodo de precampañas y, sin embargo, utilizar el tiempo de precampañas y los recursos, tanto sobre todo de tiempo en medios de comunicación masiva, de spots ellos electorales. Hacen las reglas y ellos le dan la vuelta, ¿no? Exacto, hicieron la regla de tener tiempo de precampaña, pero realmente no hubo precampañas porque no hubo contiendas internas que terminaran en un acto electoral. Lo que hubo fue la resolución interna dentro del propio partido de quién sería el candidato. Se le perfila desde el momento en que empiezan las precampañas como precandidato, pero termina pues siendo en realidad es el candidato, ¿no? Exacto. Que ya lleva ventaja. Exacto, que goza de más tiempo para hacer publicidad electoral. ¿Qué pasa con los candidaturas independientes? ¿Qué pasa con los candidatos independientes en este momento? Eso es muy interesante. Empezábamos hablando de la reforma electoral y yo decía que, bueno, la principal característica es que le da 2 vueltas de tuerca a la centralización que ya había empezado desde 2007 con el modelo de comunicación política, pero no hice mención a nuevas figuras que introduce la reforma electoral de 2013, 2014, y que sí son novedosas en relación a los precedentes en la legislación electoral mexicana. Yo diría que las más importantes son, por un lado, que se regula por fin
la posibilidad de que un ciudadano sin partido político se presente como candidato a un puesto de elección popular, y por otro, se permite, de una forma también que me parece un poco esquizofrénica, la reelección, porque esta había sido una petición de algunos grupos ciudadanos y de algunos partidos políticos. Me acuerdo de algunos investigadores incluso, sí, ¿no? Yo creo que en general entre los especialistas en ciencia política el CIDE, por ejemplo, yo hay una suerte de este consenso. tema hace muchos años. Sí, digamos, entre quienes hacemos investigación en ciencia política hay una suerte de consenso, tal vez no todos, tal vez haya por ahí una voz discordante, de que la reelección puede ser un buen mecanismo, ¿no?, para rendición de control de los funcionarios para rendición de cuentas. Pero entre los partidos había bastantes resistencias, muchos prejuicios. Es que tenemos tatuada aquella frase, ¿no? Sufragio efectivo. No reelección. Pues sí. Sobre todo el PRI me parece que tenía una gran resistencia, y buena parte de la izquierda también se oponía, y sin embargo el PAN y una parte de la izquierda y otros partidos políticos estaban impulsando esta medida, y como había una suerte de división entre quienes sí aceptaban y quienes no aceptaban la reelección, y en el fondo el problema es que la reelección debilita a las dirigencias partidistas, porque un legislador, digamos, que es fuerte en su distrito, si puede reelegirse, va a ir ya a no competir. Necesita del partido. Exacto, ya no necesita del partido para sobrevivir y hacer carrera política, y como las dirigentes partidistas pues, tontas no son, lo que hicieron fue, en la nueva legislación electoral, permitir la reelección, que era una vieja petición, pero siempre y cuando el legislador que se va a reelegir, o el presidente municipal o la autoridad de un ayuntamiento que quiere reelegirse, lo haga bajo las siglas del mismo partido con el que compitió en su primer cargo. Y si no lo va a hacer con las siglas del mismo partido, tiene que renunciar a este partido a la mitad de su mandato. Entonces, es una situación que hace muy difícil la reelección. Y yo diría que lo mismo sucedió con las candidaturas independientes. Se habilitaron en la ley, pero se pidieron unos requisitos que hacían pues muy difícil, ¿no? Estamos viviendo un momento en que está muy documentado que hay una baja en la confianza hacia los partidos políticos, que hay una baja de confianza hacia las instituciones. La gente se expresa, los digamos, están de la basura, ¿no? Muy, muy, muy mal calificados, y hubiéramos esperado que hubiera muchas más candidaturas independientes, que también son políticos, pero que la gente los ve distintos, y por lo que no lo hubo fue, primero, porque mucha gente que hubiera quizá competido con otras reglas optó por no competir porque las reglas implicaban un gran esfuerzo, y después porque los que sí trataron de obtener su registro como candidatos independientes, pues finalmente tampoco lo lograron, la mayoría no lo logró porque los requisitos son muy altos. O sea, yo aquí solo le diría a quienes nos están viendo que se pedían más firmas en apoyo a un candidato independiente que un partido, de la proporción de afiliados que necesita una organización que aspira a ser partido político. Claro. Entonces, realmente es absurdo. Oye, pero aparte también pedían que pusieran que se firmara en papel, ¿no? Pero aparte la credencial. Y se pusiera la copia de la credencial del elector. Pues ¿quién te va a dar la credencial para que le claro, saques una copia? En un ambiente de desconfianza como en el que estamos, pues nadie te la va a dar, efectivamente. Entonces, pues, se inhibió realmente. Se posibilitó la figura de candidato independiente, pero se inhibió. Se posibilitó la reelección, pero se inhibió. Y me parece que esas son, pues, de las tragedias que han venido a acompañar a nuestros reformadores electorales, porque se hacen cambios que podrían aumentar la confianza en el sistema electoral, pero como son un poco cambios simulados, pues terminan más bien incrementando la desconfianza. Claro. Y a propósito de esto que era tu pregunta original, los candidatos independientes quedaron en una situación muy desventajosa, porque tienen que reunir firmas para lograr su registro en el periodo en que ya son las precampañas de los candidatos partidistas. Pero como todavía no son las campañas, no pueden pedirle, yo puedo llegar contigo si soy aspirante a candidato independiente, puedo llegar y decirte, oye, quiero que me apoyes para ser candidato independiente. Pero si alguien documentara que yo para pedir tu firma y tu apoyo te digo, y vota por mí, en el momento en que digo vota por mí, estoy haciendo un acto anticipado de campaña. Y puedes perder el registro. Y puedo entonces perder el registro, porque una de las características de la regulación es que los actos anticipados de campaña se van a castigar con sanciones pecuniarias, con dinero,
pero también podrían costarle el registro al candidato. Entonces, los que querían ser candidatos independientes, pues tenían que cuidarse mucho en no hacer un llamado expreso a que votara, a que la gente votara por desventaja ellos. con los que ya están en la precampaña, ¿no? Exacto, porque los que están en precampaña sí pueden llamar a que voten por ellos dentro de su partido. Sí. Pero pues nosotros recordaremos los anuncios no de un partido, sino de varios, Yo que recuerdo decían... nada más uno. sí. Para mis simpatizantes, como Exacto. si, como si enviaban un tú no mensaje para escucharas, toda ¿no? la ciudadanía que terminaba con una leyenda al final que decía: este es un mensaje solo para para militantes y simpatizantes del Y tú partido decías, oye, X, pero Y o yo ya Z. lo escuché y no soy, Exacto, a lo mejor ¿no? simpatizante. Habrá quien sí, ¿no? Quien diga, pues yo sí soy. Sí, entonces esa ventaja que les daba la ley, que permitía precisamente las precampañas, no se las impedía a los que querían ser candidatos independientes, porque además de que podían incurrir en actos anticipados de campaña, tenían otra limitación, que es que no tenían prerrogativas para acceder a radio o televisión. Entonces todo tenía que ser, como le dicen ellos, campañas en tierra, ¿no? O sea, no por medios de comunicación Como los masivos. tradicionales, ¿no? Masivos. Exacto. En el caso de las campañas que estamos viendo ahora, en el caso, hablabas tú de los spots, de que no se pueden comprar tiempos en radio, en televisión. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Está bien regulado, no está bien regulado? No, yo creo que está muy mal regulado. O sea, yo creo que estamos viendo, a ver, yo haría un resumen del problema. Que no se puedan comprar tiempos en radio y televisión tal vez sea bueno. Me parece que si lo es o no, depende de cómo se regule. Sí. Para los concesionarios es muy malo. Es muy malo, ¿no? y suena mal porque, digamos, un candidato que tiene, vamos a pensar, un candidato independiente precisamente, que puede tener mucho respaldo de la ciudadanía y conseguir el suficiente apoyo para comprar tiempo en radio y televisión y poner spots, pues no lo puede hacer. Entonces ahí, digamos, mientras no permitamos que los candidatos independientes tengan acceso a radio y televisión oportunamente, pues van a estar en una situación desventajosa que podrían paliar con su apoyo. Pero se prohíbe, digamos, que se compre tiempo en radio y televisión, asumiendo que eso puede darle ventaja a los candidatos que tengan posiciones afines a los concesionarios de radio y televisión. Lo que se quería era emparejar el piso. Yo creo que eso está bien, siempre y cuando se resuelvan algunas cosas como esta que acabo de decir de los candidatos independientes. Lo que me parece que está definitivamente mal y que vino, digamos, en el mismo paquete de reformas, fue todo lo que tiene que ver con los contenidos de los spots o de la publicidad electoral en general. Resulta que si nosotros vemos tan solo cómo se está desarrollando este proceso electoral, tenemos el precedente quizá más sonoro del anuncio del PRD en el que aparecía la figura de López Dóriga, pero que después vino el anuncio del PAN, que hablaba de los relojes del dirigente nacional del PRI, luego vino el anuncio del PRI que hablaba de la presa que construyó para fines privados el gobernador panista. Luego vino el anuncio del PAN que hablaba de la comitiva de 200 personas en Inglaterra a cargo del erario. Bueno, de todo eso se habla en este programa, se habla en los noticieros, se habla en las redes sociales, pero paradójicamente, si un partido lo dice en un spot, ese spot es retirado. Sí. Porque las figuras que están regulando la publicidad electoral no le permiten a los partidos explayarse. Bueno, está de hecho en la ley que no puedes calumniar. Sí. Y no puedes, otra de las palabras, denigrar, que no puedes denigrar ni calumniar, ¿no? Es lo que está en la ley. Pero pues se han bajado algunos de ellos con el argumento precisamente de que sí, a ver, aquí digamos, calumnian. El problema un poco es, a ver, el PAN dice que se fueron 200 personas con dinero público. Y Presidencia responde que eso no es cierto y que no hay ninguna sentencia en firme al respecto, lo cual es verdad. No hay ninguna sentencia de que se haya hecho uso indebido de recurso público. Entonces, como no hay una sentencia en firme, pues no se está diciendo una verdad jurídica. Se baja el anuncio.
Pero es una noticia, Sí. es información que a los votantes nos sirve. Claro. Porque yo como votante puedo decir, a ver, una comitiva, eso... Nos gustaría el debate, ¿no? Exacto. Ujú. Y yo creo que eso es lo que debe cambiar. Y me Sí. parece que eso está haciendo agua. En esta elección se han bajado muchos spots. Sí. Y lo más, lo que me parece paradójico es que se le están bajando spots a los partidos políticos. Pero lo puedes ver en YouTube y tiene un montón de Exacto. vistas. Pero lo que Muchos sucede más. para la población en general es que lo que también recibe como información es que el INE se ha convertido en un censor Sí. y que entonces estamos viviendo un ambiente de limitación de libertades. Y la verdad es que los partidos han hecho esta ley porque es una suerte, y eso sí me parece terrible, pero decirlo así, pero creo que así es una suerte como de pacto mafioso, de vamos a evitar que tú me critiques a mí o yo a ti. Pero como sí nos gusta criticar porque necesitamos votos, pues haces primero el spot, lo pones al aire y si no me gusta yo Lo pugno bajo. y lo bajo. Y así sucesivamente, y eso es lo que estamos viendo. Y yo creo que lo malo de esta historia no es si el PRI, el PAN, el PRD, Morena, quien sea, les bajan un spot o se sienten maltratados, sino frente a la ciudadanía, creo que lo que termina Ahora, el malo primando es del una idea de cuento, censura. el malo del cuento es el Instituto Nacional Electoral, Sí, que solo aplica la ley. que está aplicando la ley que los propios Partidos legisladores y hicieron. partidos Exacto. políticos autorizaron. O sea, él es el árbitro de lo que autorizaron todos los partidos políticos, ¿no? Así es. Entonces, yo diría que en esta materia en particular de comunicación política, que no se pueda comprar tiempo en radio y televisión en periodo electoral, puede ser conveniente siempre y cuando se hicieran modificaciones en todo lo que tiene que ver con la regulación de contenidos y se permitiera un juego más libre de acusaciones, que algunas son difamatorias, algunas son Pero para eso calumniosas, puedes pero para eso está el responder, debate, ¿no? exacto. Está el debate, sí. Y no silenciar, digamos, a la otra voz, ¿no? O sea, no digas eso porque no me conviene. Exacto. En el caso de las campañas, también hablamos de la reelección. Si me permites regresar Sí, un poquito sí, a claro este que sí. tema de la reelección. Por primera vez vamos a los electores, vamos a tener la posibilidad de elegir a uno de los candidatos, pero a su vez tendrá la posibilidad de reelegirse. Esto, nos decías, ya nos dabas tu punto de vista, no te gusta mucho, pero es una nueva figura que la vamos a ver ahora. ¿Cómo ves que los ciudadanos tomen esto? ¿En realidad es algo importante, es algo diferente, es algo que les llame la atención? A ver, voy a empezar por el final de tu pregunta. Yo creo que a los ciudadanos no les gusta la idea de la reelección y está documentado en estudios de opinión pública, porque tienden a pensar que un político que ya tiene un cargo saca provecho privado de esa posición y que permitir que se reelija va a hacer que saque más provecho privado de esa posición. Obviamente hay una muy buena dosis de verdad en eso, pero precisamente la reelección lo que permitiría es que un político que no ha hecho una buena función de su cargo no pueda volverlo a obtener y en esa carrera, digamos, por obtener el respaldo ciudadano, quede también marginado de que su partido le ponga en un nuevo empleo, en una nueva posición pública, en donde sus méritos o la falta de ellos no es relevante. La idea de la reelección es que si yo quiero hacer carrera como legislador en mi distrito, pues tengo que actuar bien en mi primer periodo para lograr el voto de quienes viven en ese distrito en el segundo periodo. Entonces, yo sí creo que aquí es un poco ir en contracorriente. Es una de esas reformas que, como decía hace un momento, se puede documentar que hace más bien a un sistema político que mal, Sí. pero que la ciudadanía, en principio, no lo ve con simpatía. Esto es para presidentes municipales y para legisladores, ¿verdad? Para presidentes Pero municipales, no diputados federales. diputados locales y federales, la reforma va a permitir la reelección de todos estos cargos, pero a nivel federal, los diputados que ahora elijamos tampoco pueden ser reelectos en la próxima elección. Pero la mayoría de los estados en donde hay elecciones legislativas concurrentes este 7 de junio, sí van a poder los diputados que se elijan presentarse a reelección ya en el siguiente periodo. Esto era decisión, digamos, de las entidades federativas y a nivel federal quedó
para entrar en vigor hasta 2018. Te quiero preguntar, se nos está terminando el tiempo, ya sabes que en televisión vuela el tiempo. Te quiero preguntar de la labor del Tribunal Electoral frente a los actos anticipados de campaña. ¿Tú cómo ves el trabajo del tribunal? Bueno, a ver, aquí digamos que uno de los cambios que ocurrieron en esta reforma es que efectivamente se le pasó ya, porque esto está sucediendo, digamos que está en tiempo real, mayores atribuciones al tribunal en materia de lo que antes eran los procedimientos especiales sancionadores, que los había centralizado el INE, un poco con la intención de que tuviera una velocidad de respuesta adecuada, porque en temporada electoral, pues un candidato que toma una ventaja indebida hoy, si es sancionado dentro de 40 días, pues esa ventaja indebida ya le produjo beneficios. Entonces la idea es que se actúe rápido. Y por eso se le había dado al anterior IFE la reacción. Pero en esta reforma lo que hay es una suerte de combinación de atribuciones. Por un lado, el INE recibe la queja de acto anticipado de campaña, la documenta y la turna a sala regional del tribunal. Y el tribunal ratifica o modifica la sanción, que de hecho fue lo que sucedió con quizá la sanción más importante, más grande en sus dimensiones, por actos anticipados de campaña al Partido Verde, que el INE la envía con un monto de sanción y que el tribunal considera que debe sancionársela incluso en mayor cuantía y la lleva a los 5 millones, en un procedimiento, digamos, que es una suerte de estreno del procedimiento de sanción a actos anticipados de campaña de esta nueva reforma. Entonces, el tribunal tiene un papel protagónico en esta cuestión de actos anticipados de campaña. Yo espero que no se sature, que ese es otro problema que tenemos. Con toda nuestra legislación electoral nos ha llevado a lo que se le ha llamado la judicialización de la política, que es muchas quejas de todos los actores y una demanda creciente al tribunal para que emita sentencias y sanciones. Si uno se pone a revisar la cantidad de quejas por actos anticipados de campaña, pues no termina. Hay muchísimas quejas, ya hay sentencias, ya hay impugnaciones y de cualquier forma, digamos, es decir, cuando digo de cualquier forma puede ser sanciones que acepten los actores o que no los acepten y entonces hay impugnaciones, esto tendrá que cerrarse en definitiva antes de que se celebre la elección o antes de que los diputados electos tomen posesión de sus cargos. Es decir, ahorita tenemos quejas por actos anticipados de campaña que están en controversia y que deberían resolverse de forma definitiva, pues antes de que esas personas se convirtieran en diputados. Entonces sí tenemos una cuestión de tiempos y de saturación de quejas y peticiones al tribunal, que sin embargo va a tenerse que resolver. Claro, y es importante, ¿no? Porque eso significa que se confía en la labor del Tribunal Electoral. Nicolás, te agradezco mucho, ha sido un placer platicar contigo en esta ocasión. Gracias por haber venido aquí a nuestro estudio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la Semana. En nombre de todos mis compañeros de este programa aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que la pase muy bien.